Entender lo que está pasando en el este de Europa, en esa cainita guerra, ¿no?, entre pueblos eslavos, de pronto puede ser difícil para aquellos que nos encontramos lejos geográficamente. Y peor aún, si es que gran cantidad de la información que nos llega es a través de los medios de comunicación adscritos al poder neoliberal. Esto es difícil. Luis Hernando Muñoz es un compatriota latinoamericano, colombiano, que viajó a la Unión Soviética hace 35 años atrás. Él actualmente vive con su familia en la región de Donetsk, no sé si lo pronuncio correctamente. Él ya nos dará más detalles sobre pronunciación, geografía y demás. Sin embargo, el testimonio de Lucho, como quiero llamarle, si me permite, ¿no?, es valiosísimo porque nos permitirá entender cuál es la situación de esta región del planeta en la que se han puesto todos los focos de atención en el último año o más. Quiero agradecerle a Luis Hernando, a Lucho, hermano querido, por estar con nosotros. Gracias, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cuánto tiempo estás allá? Cuéntanos de manera rápida, digamos, lo que tú quieras un poco contarnos sobre esto, ¿no? Ok, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Juan José. Es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes, tus televidentes, toda la gente que te sigue. Y es una oportunidad que tengo para decir una vez más la verdad. Y desgraciadamente la narrativa neoliberal tiene al pueblo en Latinoamérica, en casi todas partes del mundo, totalmente limitado de la verdadera información. Así que el trabajo que tú haces es esencial y estoy aquí para continuar, para apoyarte y para que la gente, nuestra gente, sepa realmente qué es lo que pasa. Efectivamente, yo llegué aquí a la Unión Soviética hace 37 años, ¿ya? Es más, ahorita en agosto ya van a ser 38 años. Llegué aquí en 1985, a finales de agosto, a estudiar. Aquí el estudio de la universidad empieza el 1 de septiembre y, bueno, en todas partes, el 1 de septiembre, lo que llaman en Colombia y en otros países calendario B, ¿sí? Entonces, tuve apenas unos 4 o 5 días para conocer Moscú y la ciudad donde fui a estudiar, que fue Kalinin, hoy en día se llama Tver, ¿ya? Está situada entre Moscú y Leningrado, ¿ya? Es una ciudad pequeña con una universidad muy buena, pero después de estudiar ahí la facultad preparatoria me enviaron aquí a Donetsk, que es en Ucrania, ¿cierto? Entonces habían 15 repúblicas socialistas soviéticas, una de ellas era Ucrania. Y yo llegué aquí enviado pues por la especialidad que tenía. La primera carrera que hice en la universidad fue de ingeniería eléctrica, de sistemas de alta tensión, ¿ya? Sistemas y circuitos eléctricos, eso es alta tensión. Después, más tarde, estudié ahí también, a los 6, 8 años, estudié economía y me dediqué al comercio exterior, porque como ingeniero tuve la oportunidad de trabajar algo así como un año nomás, pero en esa época, cuando se acabó la Unión Soviética, yo terminé en 1991, que fue cuando se acabó la Unión Soviética, hubo muchos problemas, era muy difícil todo. Y pues al cabo de un año entendí de que no podía yo mantener a mi esposa y seguir trabajando en lo que estaba. Así que cambié de profesión y después fui a estudiar, pues eso era con lo que me dedicaba y me he Entonces dedicado toda la saliste vida. de Rusia, aquel entonces, dentro de la Unión Soviética, y fuiste enviado a Ucrania, que era como mandarte a una región dentro del mismo país. En ese momento nadie podía suponer que esas dos repúblicas se iban a separar. Y aquí una pregunta para poder entender, ¿por qué tanta gente en Donetsk habla ruso? Bueno, la pregunta es muy importante para entender el conflicto actual, porque se trata no solamente de Donetsk. Si vemos un mapa de Ucrania, vemos que aproximadamente por la mitad del país pasa el río Dnieper, ¿cierto? Que es grandísimo, empieza en Rusia, en Bielorrusia, pasa por Rusia, por Bielorrusia, bueno, en fin, la parte más al norte de Ucrania y desemboca en el Mar Negro, ¿cierto? Uh -huh.
Entonces, al dividir el país en dos partes, pues crea una división que también, aparte de geográfica, ha sido administrativa. Antes de que más de 100 años atrás ocurriera la revolución bolchevique, el imperio ruso era el dueño de esas tierras, porque fue el imperio ruso el que las colonizó. Estas estepas, porque son estepas, donde lo único que sopla, lo único que hay es viento que sopla todos los días del año, ¿sí? Es un viento fuerte que se lleva incluso erosión hasta la tierra. Esto era vacío, no totalmente, pero prácticamente vacío, y lo colonizaron los rusos. Quien más lo colonizó fue Caterina la Grande, se quedó pues con Crimea, se la quitó a los otomanos, luego con toda la parte del mar de Azov, pero digamos que la parte de Zaporozhye y un poco más hacia el Dnieper, hacia esa parte, ya era en esa época o por esa época también de Rusia, porque los cosacos que habían en Zaporozhye ya le habían rendido pleitesía a la corona rusa y habían pedido ser protegidos por la corona rusa. Caterina la Grande les permitió a ellos ser, ¿cierto? E incluso antes de eso, ya según la historia, esa parte ya pertenecía al imperio ruso y por eso todos hablan ruso. Entonces Donetsk no es una excepción. Donetsk como ciudad se creó hace como 160 años y es bastante joven y fue creada por un inglés, Yusef, es el apellido de él. Acá quisiera hacer un pequeño corto para ver si entendí bien. Entonces, los pueblos que se encuentran al este de Ucrania, entre el río Dnieper y la frontera rusa actual, o la que hubo hasta el 2022, eran territorios que originalmente pertenecieron históricamente a Rusia. Por eso es que hablan ruso, ¿es correcto? Exactamente, es entonces, por eso exactamente, porque históricamente han sido territorio ruso. Entonces, ¿en qué momento dejan de pertenecer a Rusia para pertenecer a Ucrania? Realmente de la culpa se la tenemos que echar, como dicen aquí, hay que encontrar el culpable. El culpable de siempre aquí es Lenin y los bolcheviques, porque fue en 1920 cuando ya había ganado la revolución bolchevique y terminaba la guerra civil aquí en el territorio de la Unión Soviética. Lenin, una guerra civil. Dices que es Lenin. Sí. ¿Ya? Sí, Vladimir Ilich Lenin. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los bolcheviques, en ese momento dirigidos por Vladimir Ilich Lenin todavía, ¿sí? Él todavía estaba al mando de todo el partido y de toda la Unión Soviética. Él fue el que propuso, y más que proponer, ordenó que todo este territorio que se llamaba Novorossia o Nueva Rusia, ¿sí? Y Malorossia, ¿sí? Que fuera entregado a Ucrania, o sea, a la otra parte, a la parte occidental, para que fuera una república, digamos que estabilizada socialmente. ¿De qué se trata? La parte que hay, el margen derecho, o sea, la parte occidental de Ucrania, la margen derecha del río Dnieper, que es la parte occidental, es una parte que siempre ha sido históricamente una parte campesina, totalmente agricultura y campesina. Y la margen izquierda, que somos los de la parte oriental, ha sido históricamente territorio obrero. O sea, había fábricas de fundición, de minería, ya lo era entonces cuando llegaron durante el Imperio Ruso. Esto ya habían aquí obreros. Entonces Vladimir Ilich Lenin entendía que él no podía hacer un gobierno donde mandan los obreros, porque la Unión Soviética era un estado de trabajadores, ¿sí? Y de campesinos, pero en primer lugar los trabajadores, para que este gran territorio fuera nivelado socialmente. Él decidió que le entregaba a Ucrania la parte de Novorossia, ¿sí? Donde estaban todos los trabajadores llenos de fábricas, para que nivelara ese campesinado. Entonces, la idea de Lenin fue esa, nivelar socialmente todo este territorio, y para eso le entregó todo esto, incluida Crimea, a Ucrania. Inmediatamente obligó a todas las autoridades en este territorio a implementar el idioma ucraniano, que en ese momento estaba todavía en pañales. Muchos científicos trabajaron aquí, lingüistas, para que ese idioma ucraniano se desarrollara de alguna manera,
y a la fuerza, porque así fue, a la fuerza, los documentos lo dicen, fue instaurado para toda la gente que vivía aquí. Los obligaban desde pequeños a aprender. El idioma natal de ellos era el ruso, pero los obligaban a todos aquellos que quisieran tener un trabajo de funcionario público, tenía que primero ir a aprender el A ver, ucraniano. entonces, O para ir sea, fue una entendiendo, para ir ucranización a la entendiendo, fuerza. este sector que tú llamas entre la antigua frontera rusa y el Dnieper era conocida como la Nueva Rusia, o la Nova Russia, creo, ¿no? No sé si lo pronuncio bien. Sí, Y No, sí, Nova claro, Nueva Russia, ¿no? Rusia. Y Lenin dijo, quién sabe, en ese momento tenía razón su lógica, ¿no? Esta zona tiene muchos obreros, va a ser una buena influencia para que Ucrania se desarrolle. Y probablemente también habrá visto temas administrativos, que era más fácil irse hasta Kiev que ir a Moscú para algún trámite, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, Lenin no pensó que esto podría fragmentarse en algún momento. Pero queda el documento o el dato histórico de que históricamente esta fue territorio ruso. En todo caso, y aquí parece que las palabras son fáciles y sin mucho sentido, pero en todo caso, estos territorios al volver a Rusia no estarían siendo anexionados, sino estarían siendo reincorporados. Porque cuando yo me anexiono es algo que yo agarro para mí, pero reincorporado es volver de donde salí. ¿Tiene lógica esto o tú lo ves sin mucho sentido? Sí, tiene mucha lógica porque a pesar de que fue, digamos, el pueblo obligado a aprender ucraniano, a ucranianizarse, sí, desafortunadamente el nacionalismo ucraniano siempre ha existido y le ha hecho daño, siempre le ha hecho daño, como cualquier nacionalismo, obviamente, al pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta margen izquierda del río Dnieper siguió siendo con una influencia rusa total, ¿ya? Siguió progresando industrialmente y esta margen izquierda del río Dnieper en Ucrania es la que tiene el potencial más grande de desarrollo y tuvo siempre durante la Unión Soviética el desarrollo de este país, ¿ya? Ahora, son 8 los departamentos, llamémoslos así, que habían, ¿sí? Que hoy en día administrativamente se ha dividido todo este territorio, ¿ya? Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Gerson, Zaporozhye, Kharkov, Donetsk, Lugansk, ¿ya? Son 8 estos departamentos, ¿ya? Y todos ellos son históricamente territorio ruso. Eh, Toda la gente que nació el siglo pasado, en el siglo XX, en el siglo XIX, en todos esos territorios y que son, digamos, que son el orgullo de la cultura rusa, poetas, escritores, compositores, ¿sí? Todos ellos se identifican y muchos, e incluso los que nacieron no solamente en ese territorio, sino en Kiev, todos ellos se identifican como rusos, como portadores de la cultura rusa, no ucraniana. Eso no existía. O sea, ellos siguieron siendo rusos. Bulgakov, él nunca escribió en ucraniano, ¿sí? Bulgakov escribió todo en ruso. Él nació en Kiev, ¿sí? Y pues yo sé de gente que tienen 12 generaciones viviendo en la parte occidental de Ucrania que son rusos. O sea, de hecho, históricamente, esto siempre ha sido un territorio ruso y el hecho de que Vladimir Ilich Lenin y los bolcheviques hayan dado esta vuelta, eso hoy en día ha sido calificado como un gran error que cometieron ellos, que no entendieron pues la bomba de tiempo que estaban colocando debajo de todas estas relaciones y que al final pues ha explotado desgraciadamente. En este contexto, quiero irme un poco a lo habitual de la vida antes del 2014. ¿Cómo era la vida en esta región y en las otras ocho de las que tú mencionas? Hablaba alguna vez un periodista ucraniano y decía, se creó un vínculo muy fuerte entre ambas naciones, al punto que él decía, los rusos aprendíamos a hablar ucraniano y los ucranianos aprendían literatura rusa. Mi cuñado es ucraniano, el otro es ruso, y era más familia, o sea, era impensable una guerra entre nosotros. ¿Sí? Ahora esto se ha roto. ¿Cómo era la vida antes del 2014 entre estos dos espacios geográficos y su propia gente? Bueno, pues digamos que a nivel social habitual, ¿sí? O sea, entre gente del común, no había diferencia y no la ha habido.
Yo en mi vida viviendo aquí, no sé cuántas decenas o cientos de veces estuve en Kiev, ¿sí? A veces por una semana, a veces por dos, por tres, sí, por asuntos tenía que viajar. Jamás encontré a nadie que me hablara en ucraniano, porque si yo decía en ruso, здравствуйте, ¿sí? En ruso, o sea, hola, pues, o cómo está, me respondían en ruso y nadie me respondía en ucraniano. Así era hablar en ucraniano con otras personas en su casa, nunca iba a hablar conmigo en ucraniano, me respondía en ruso y esa relación de total entendimiento, consentimiento, de relación entre hermanos, siempre lo hubo aquí. Durante la Unión Soviética se propagó mucho porque esa relación fuera real, que fuera una relación de hermandad entre dos pueblos hermanos. Porque a decir la verdad, no hay diferencia entre los ucranianos y los rusos. A pesar de que muchos intenten decir, sobre todo los ucranianos, que ellos son diferentes, que ellos son otros, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Existe tal vez cierta diferencia con aquellos habitantes de la parte más occidental de Ucrania, como por ejemplo el Lvov. El Lvov le llaman el Lviv, le llaman, bueno, no sé, el Lviv le llaman ellos, ¿cierto? Leópolis creo que también tiene nombre, también existe ese nombre en español, Leópolis. Esa región perteneció a Polonia y por tanto tiene sus ciertas Ok. particularidades, ¿ya? Y tal vez más al norte, más al sur, algo que le perteneció a Hungría, algo que le perteneció a Rumania, otros pequeños poblados que le pertenecieron a Moldavia, simplemente a Rumania, esa parte de Rumania. O sea, Rumania, Vengria, Hungría y Polonia han dejado algo de su huella en ciertas partes de la población fronteriza, pero de resto no. De resto todos los ucranianos y los rusos son, o sea, usted no los diferencia ni cuando hablan, porque los ucranianos todos hablaban el ruso como si fuera natal, ¿ya? Ni por fuera, o sea, físicamente, Esto era porque más son o menos idénticos. como que yo, siendo peruano, caminara por alguna calle mexicana o una calle ecuatoriana. Nadie me reconocería, o sea, del No, saque. Si exactamente. usted lo veo yo caminando en el Jirón de la Unión de Lima, pensaría usted que yo pensaría que tú eres peruano. O sea, de Sí, pronto un exactamente, pequeño así acento, tú eres, exactamente, así exactamente. no, un acento pequeño, colombiano, ¿no? Pero te entiendes perfectamente, Sí. algo así supongo. Exactamente, sí, exactamente. O sea, aparte de un pequeño acento, de pronto nada más lo podría dar que sea de otra parte. Y aparte de eso, en estos 200, 300 años de historia que ha sido muy cercana, así más de 300 años, ha viajado tanto ucraniano a Rusia, ha procreado tanto los ucranianos en Rusia como los rusos en Ucrania, que es difícil encontrar familias que no tengan algún familiar aunque sea lejano, que sea ruso o que sea en Ucrania, o que sea ucraniano si estás en Rusia. O sea, está muy, pero muy, muy, digamos, ligado todo esto, ¿sí? Familiarmente. Hay mucha gente molesta de ambos lados por eso, porque se han considerado siempre hermanos y ha ocurrido esto. Acá hay un elemento Entonces, antes sobre, de 2014 no había nada que dijera que mañana esto iba a explotar, de ninguna manera. O hay un sea, elemento de sobre no ser por los nacionalistas. que quisiera tu análisis sobre este elemento. Este mismo periodista ruso decía lo siguiente: entre el 2004 y el 2014 comenzó a surgir una corriente aparentemente inocente en los medios de comunicación ucranianos, ¿no? Que en teleseries, en show cómicos de los que participaba Zelensky además, se comenzó a vender sutilmente un argumento: los ucranianos somos mejores que los rusos, somos más limpios que los rusos son borrachos todos, nosotros deberíamos pertenecer a Europa, ¿no? Y este mensaje no caló evidentemente en la generación más madura, con cierta historia, caló más en los jóvenes, ¿no? Que comenzaron a decir: ¿qué tengo que ser yo en Rusia? Prefiero irme a trabajar, aunque sea como obrero mal pagado, a Alemania, ¿no? Y esta comenzó a convertirse, primero del chiste, de la broma mal puesta en los programas cómicos, a convertirse en una realidad de la agenda política. ¿Es cierto eso o hay una lectura exagerada?
No, yo diría que se ha quedado corto. O sea, no es exagerado de ninguna manera, es totalmente cierto y es por culpa de ese nacionalismo que nunca desapareció. O sea, ese nacionalismo ha existido siempre en Ucrania. ¿Por qué motivo? Yo creo que es por un motivo muy sencillo. El pueblo ucraniano como tal, digamos que antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la guerra de la Revolución Bolchevique, no era un pueblo muy grande, ¿sí? Pero siempre estuvo subyugado por alguien, ¿sí? O sea, generalmente o sobre todo estuvieron subyugados por los polacos, que los trataban como esclavos, ¿ya? Entonces ellos siempre trataron pues de ser más libres. Lo mismo que los asentamientos cosacos aparecieron de muchos hombres que durante el Imperio Ruso existía un derecho que no era de esclavitud, se llama crepasno, el derecho crepasno, pero es algo como la esclavitud, se asemeja, ¿ya? Es más suave, o sea, no los mataban así como a los esclavos y nada de eso, pero sí eran siervos de un señor, ¿ya? Era antes Eran de la obreros revolución mal pagados y bolchevique. sujetos a leyes perversas. No, 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 ni siquiera eso, ni siquiera eso. En 1860 creo que se terminó ese derecho de los señores a tener Siervos. siervos, perdón. Siervos, sí. O sea, el siervo tenía derecho a tener un pedazo de tierra, pero tenía que trabajar para el Ok. señor de la tierra, Sí, sí, sí. ¿ya? Entonces, ese derecho de tener siervos terminó en 1860, creo, y con el fin de que aparecieran los obreros, que obviamente iban a ser mal pagados. Pero entonces ya, si el señor respondía por la vida de los siervos, el jefe nunca responde por la vida de los obreros, ¿ya? O sea, eso es una relación totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que los ucranianos siempre fueron subyugados y incluso los cosacos aparecieron de aquellos hombres que quisieron ser libres y salir de ser siervos a ser hombres libres y escapaban tan lejos como pudieron. Y llegaron pues y muchos esos asentamientos de cosacos aparecieron ahí hace 300 años, qué sé yo, 400 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ese pueblo siempre fue subyugado, fue víctima o de polacos o del Imperio Otomano que venía periódicamente a llevárselos como esclavos, mataba a los hombres y llevaba a las mujeres y a los niños como esclavos, ¿sí? Entonces, de ahí que apareció ese nacionalismo y ese nacionalismo desgraciadamente empezó después de los años 60, volvió, porque después de la Segunda Guerra Mundial logró el Estado soviético, logró en gran parte calmar ese ánimo nacionalista que existía en Ucrania, porque muchos ucranianos fueron soldados del ejército nazi, fueron colaboradores, policías que mataban a sus congéneres, a otros ucranianos, que mataban a polacos, que mataban a judíos, ¿sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado soviético durante más de 15 años se dedicó a aplacar todo ese nacionalismo y envió a la cárcel a miles, a más de 200.000 ucranianos que estaban implicados en esos hechos. Pero luego llegó Khrushchev, Nikita Khrushchev, y aparte de que le entregó a Ucrania Crimea, ¿sí? Que no era parte de Ucrania, de Ucrania administrativamente, Nikita Khrushchev se la entregó y dejó en libertad a cientos de miles de nacionalistas ucranianos, les dio no una inmunidad, sino les dio la Una amnistía, libertad, digamos. ¿sí? Aunque una amnistía que no debía haberla dado según la ley. Él se pasó por encima de la ley, les dio amnistía, ellos volvieron y los que hay ahora, esos nacionalistas, son los hijos y los nietos de aquellos que volvieron nacionalistas. Ok. Créanme que eso no apareció tampoco espontáneamente. Ok. Siguió esa semilla de nacionalismo después de que volvieron de los gulag. O sea, seguramente ustedes saben, el gulag eran los campos de concentración que tenían los soviéticos para los disidentes por allá en Siberia. Cuando esos nacionalistas ucranianos volvieron del gulag, ellos se encargaron otra vez de sembrar esa semilla de nacionalismo que implicaba esas características que usted enunció, que los ucranianos son mucho mejores que los rusos son sucios, que son borrachos, que ellos, los ucranianos, merecen estar con Europa y no con Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el momento en que llegó el presidente Yushchenko, ¿sí? Que fue a raíz también de una revolución de color prácticamente, porque él no fue escogido ni durante el primer
la primera vuelta electoral ni durante la segunda vuelta electoral, sino en una tercera, la que fue obligada, pues violando la Constitución, ya fue obligado el Estado a hacer. Entonces, ese señor Yushchenko, Víctor Yushchenko, fue el primero que le dio la oportunidad a los nacionalistas a salir a la escena política y tomarse otra vez las riendas. A partir de ese momento, 2004, cuando llegó él, fue que empezó a salir al principio, como dice usted, amainadamente, de una manera mensa, pero a la final pues tenemos lo que tenemos. Pero sí, o sea, la calificación que usted dio acerca se queda corta. Fue una cosa así gravísima. Tan grave que en el 2012, ¿sí? 2 años antes de la guerra, la madre de una amiga mía que tenía un apartamento aquí en Donetsk, pero que ya vivía en Moscú, estando descansando en la parte occidental de Ucrania, unos sitios muy bonitos, unos montes muy bellos, unos bosques muy bonitos, estando descansando allá, una noche vio cómo se reunieron un grupo de jóvenes, dijo hasta 200, e hicieron una marcha con antorchas a la manera nazi. Resulta que ese día era un día, estaban celebrando el cumpleaños del líder Bandera, el apellido de él es Stefan Bandera, Bandera. ¿sí? Esteban Bandera ya, estaban celebrando el cumpleaños e hicieron una marcha con antorchas a la manera nazi. Esa señora que es judía, ¿sí? La mamá de mi amiga, ese día dijo, no vuelvo a Moscú, voy a Donetsk y vendo el apartamento, jamás vuelvo a Ucrania. Ella entendió, porque su memoria, digamos Familiar. familiar, sí, entiende que eso iba a terminar mal. O sea, en el 2012 ya habían signos de que estos nacionalistas iban para lejos, a la manera nazi, desgraciadamente. Ahora vamos a esto. ¿Cómo es la vida en la región en la que estás a partir del 2014? Entre el 2014 y del 2022, porque de eso se ha hablado muy poco en Occidente, ¿no? Ahora tenemos Sí. estudios, investigaciones, informes periodísticos, pero una cosa es que lo diga yo que estoy a miles, cientos o miles de kilómetros, a que lo Más de digas 10 tú, días, sí. que estás allá. ¿Cómo fue la vida entre el conocido, entre comillas, Euromaidán, el golpe de Estado que impone un régimen neoliberal, hasta el inicio de las operaciones rusas en la frontera con Ucrania? Bueno, ese golpe tú lo llamas neoliberal, yo lo llamo un golpe antidemocrático, lo llamo un golpe criminal, un golpe de Estado asesino, un golpe de Estado nazi que acabó con la vida de muchas personas y que acabó con el país. Ese golpe de Estado antidemocrático contra un presidente elegido democráticamente, aunque me caía muy mal porque no era un bandido completo, sin embargo, él fue elegido democráticamente. En ese momento, inmediatamente se acabaron todos los derechos constitucionales de toda la gente del país. ¿Por qué? Porque en ese momento, a los pocos días, creo que fue al segundo día, si no recuerdo, el primero o el segundo día que ellos se tomaron el poder inmediatamente después del golpe de Estado, ellos anunciaron que el idioma ruso iba a quedar prohibido inmediatamente en todo el país. Yo no llamaría eso neoliberal, eso es nazismo, eso es fascismo, no sé cómo, o sea, yo creo que es más cercano al fascismo, prohibirle al pueblo que hable en su idioma natal, pues el 2 de mayo de ese mismo año de 2014 quedó totalmente claro para todo el mundo que eso sí era un Estado nazista y fascista, porque fueron asesinados en la casa de los sindicatos en Odessa, más de 40 personas quemadas vivas y muchas más que salieron vivas de ahí fueron asesinadas cuando salieron asesinados a golpes, asesinados en la cárcel, torturados, y muy pocos se salvaron de ese genocidio totalmente nazi. O sea, los nazis mataban pueblos extraños, los alemanes nazis no mataban a los alemanes, ellos mataban a otros pueblos por considerarlos mucho menos desarrollados, más salvajes. Esto es peor, porque ellos mataron a sus propios hermanos. Yo diría mucho peor, ¿sí? Porque mataron a gente totalmente igual a ellos, que no se diferencian absolutamente en nada. Entonces, a partir de ese momento quedó claro que ningún derecho constitucional iba a ser observado por nadie. Cuando ocurrió esa matanza, la gente toda en Ucrania entendió que tenía que coger a alguno de los lados. Y después de eso, el 9 de mayo,
también ocurrió otra matanza aquí en Mariupol, de la cual no se habla, pero que existen datos muy certeros. Desgraciadamente ese día murió una persona, un amigo de un hombre con el que yo estaba ese día celebrando el día 9 de mayo, aquí es fiesta, es el día de la victoria. Estábamos celebrando en casa de él cuando le llamó un gran amigo que era policía en Mariupol. A ellos los quemaron también. Todo el cuerpo de policía de la ciudad de Mariupol fue asesinado, quemados vivos dentro de la estación de policía central, porque se negaron a salir a bloquear a los manifestantes que estaban en contra del golpe de Estado que hubo en Kiev. Así de fácil. Ya no le quedó, después de todas esas acciones, duda a nadie de que esto iba a terminar en una guerra entre aquellos que estaban de acuerdo con el golpe de Estado y aquellos que no lo estaban. Algún día iba a empezar. En mayo, ¿El término de guerra civil interino, es exacto en ese momento? En ese momento ya estaba la guerra civil pactada, porque el presidente interino que hubo en ese momento, perdón, se me olvidó el ¿Yakunovic? apellido, el presidente interino, Turchinov, Ok. estuvo varios meses, estuvo desde febrero, desde el momento en que hubo el golpe de Estado, que fue el 22 de febrero, hasta finales de mayo, que hubo las elecciones, las primeras elecciones de presidente, ya presidenciales. Durante ese tiempo estuvo este señor de apellido Turchinov, que recibió el nombre, el alias de el pastor carnicero. ¿Por qué? Porque él fue el que dio la orden de que el ejército saliera para acabar con todos aquellos que no estaban de acuerdo con ese golpe de Estado, ¿ya? Y segundo, porque él es un pastor de una iglesia, una secta de esas que se llaman cristianas, ¿ya? Una secta, yo sé cuál secta, nunca me he interesado en esas sectas, pero él es pastor de una secta de esas y por eso recibió el apodo de pastor sangriento. A partir de ese momento, cuando ya en mayo en Slaviansk, un pueblo cercano aquí a Donetsk, a más o menos 100 kilómetros, 110 kilómetros, y bastante grande, llamemos, digamos que no sé, pero más de 100.000 personas deben vivir ahí. En ese momento ya un grupo de, llamémosle, rebeldes, que habían llegado, algunos de Odessa, de otras ciudades, de Crimea habían llegado, e incluso de Rusia, se habían organizado y habían cogido a esta ciudad bajo su poder. Allí fue enviado el ejército por parte de este Turchinov, ¿sí? Presidente interino, para acabar con ellos. Y ahí fue el inicio de esta guerra civil que duró 8 años. Durante todos los años de esa guerra civil hubo muertos de ambos lados, sobre todo de este lado, del lado prorruso, llamémoslo. Aunque yo no los llamaría prorruso, porque aquí son rusos. O sea, ellos no son prorrusos, son rusos, ¿ya? Aunque nacieron aquí en Ucrania, pero nacieron en esta parte que siempre ha sido rusa. Entonces, esa guerra empezó entonces y en noviembre tuvo un pico, llamémoslo así, cuando fueron cogidos en un cerco más de 1.000 soldados, bueno, fueron asesinados, más de 1.000 soldados fueron muertos en combate, más de 1.000 soldados ucranianos por parte de los rebeldes cerca de la frontera con Rusia. En ese momento se reunieron los presidentes de varios países, estuvo Francia, Alemania, estuvo Bielorrusia, Rusia, y se firmó el acuerdo, se firmaron los acuerdos de Minsk número 1, ¿ya? Esos acuerdos duraron muy poco porque en enero ya la parte ucraniana empezó otra vez a violarlos, aunque lo había estado haciendo constantemente. En enero empezó a violarlos de una manera más fuerte. En ese momento ya la guerra se había hecho prácticamente una guerra de trincheras. Apareció pues un límite pues entre ambos, una zona entre ambos bandos, y en esa guerra de trincheras todos los días habían muertos, sobre todo de nuestro lado. Desgraciadamente, la dirigencia de nuestra región dio órdenes específicas desde que se firmó el acuerdo de Minsk, órdenes a los nuestros de no disparar, observando el acuerdo de Minsk, que implicaba un alto al fuego. Los ucranianos nunca lo observaron y por eso asesinaron a mucha gente de este lado, ¿sí? Luego, después de que en enero del 2015 la parte ucraniana empezó a acentuar otra vez la intensidad del conflicto,
llegó un momento en que otra vez fueron cercados un grupo de más de 3.000 soldados ucranianos, la mayoría murió por nuestro ejército en la zona de Maltseva. Es como a 50, 60 kilómetros de aquí de Donetsk, ¿ya? Hacia la parte rusa. Luego de eso, el 12 de febrero se firmó el acuerdo de Minsk número 2, que fue el que duró todos estos años hasta el inicio de la operación especial militar. Ese acuerdo, que tenía 11 puntos, si hubiera sido cumplido por Ucrania, hubiera llevado a la salvación de todo el país. Y Ucrania estaría perfectamente, crean. Pero desafortunadamente nunca la parte ucraniana intentó cumplir ni siquiera uno solo de todos los 11 puntos que habían ahí. Uno de ellos era importante, la amnistía para los dos bandos. Ellos nunca pensaron en cumplir nada. Es más, durante los últimos meses, los últimos 4 o 5 meses hemos sabido, primero Angela Merkel, después François Hollande y después el presidente que entonces firmó por parte de Ucrania ese acuerdo, Piotr Poroshenko. Cada uno de ellos en su momento dijo que ellos nunca habían pensado en cumplir los acuerdos de Minsk, sino que los habían firmado solamente con el objetivo de que darle Ucrania largas. pudiera armarse lo suficientemente, exactamente, para que estuviera listo para la guerra. Así que podríamos pasar de tontos que observamos el acuerdo y permitimos que muriera tanta gente. Más de 500 niños fallecieron de este lado, niños menores de edad, más de 500 niños fueron asesinados porque los disparos que hacían Ucrania siempre eran hacia la infraestructura social de estos pueblos, ¿sí? Todos los que están a lo largo de la línea y de Donetsk, a escuelas, a colegios, a universidades, a hospitales, a centrales eléctricas, a centrales de limpieza de aguas. O sea, ellos siempre estuvieron dañándonos la vida, ¿cierto? Es más, seguro sabrán que le cortaron el agua y la luz a Crimea, ¿cierto? En Gerson, ellos cerraron el canal, un canal que sale del río Dnieper, ese canal lo cerraron, luego le cortaron, volaron las torres de luz de alta Les tensión que cortaron las llevaban pensiones la a los luz hacia adultos Crimea. mayores también, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 le quitaron las pensiones, o sea, hicieron un bloqueo. O sea, ese bloqueo empezó en el 2017, un bloqueo total, económico, y eso, no, eso hizo que tuviéramos una cantidad de problemas que casi colapsa la economía aquí. O sea, de no ser porque Rusia entonces se mete aquí de cabeza a ayudar económicamente, pues hubiera colapsado totalmente la economía, aquí hubiera habido hambruna y no me imagino qué más. Afortunadamente, en el momento en que Ucrania anunció ese bloqueo total y dejaron de enviar las grivnas, o sea, los pensionados dejaron de recibir sus mesadas, pues obviamente empezó a faltar aquí el dinero, ¿ya? Y empezaron a colapsar muchas empresas porque no podían enviar Claro. su producción a través de Ucrania a los puertos ni a ninguna parte. Acá hay Y una, hacia Rusia tampoco se podía. acá hay una diferenciación que no sé si sea posible hacerla desde la mirada en la que tú estás, ¿no? Hablaba el otro día en una entrevista que le hice al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y él me decía, aquí la víctima es Ucrania. Pero no me refiero a la élite, sino al pueblo de Ucrania, al ciudadano a pie. Porque finalmente quienes están en un festín de miles de millones de dólares son los que están recibiendo la ayuda, entre comillas, equipo que muchas veces no se sabe dónde está. Pero el que sufre es el hombre y la mujer de a pie, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la élite ucraniana y el hombre y la mujer, el que ve que sus hijos han sido enrolados o la señora que ve que el esposo ha sido puesto en servicio. Ahí también debe haber un dolor muy grande, ¿no? Exactamente. Aquí se contó que en aproximadamente año y medio, 2 años después desde que empezó el conflicto, murieron alrededor de 20.000 personas por inanición o falta de medicamentos. Son precisamente estos ancianos, sobre todo, perdón, los que fallecieron, porque los servicios sociales dejaron de trabajar, ¿sí? Porque, o sea, quedaron colapsados, no había gente, mucha gente se fue, y aquellos que recibían ayuda de una u otra manera,
que les llevaban incluso la pensión a la casa, porque mucha gente, inválidos que no podían salir de su casa, dejaron de recibir su pensión, dejaron de recibir sus drogas y sencillamente murieron. A Cuando muchos dices los drogas son encontraban medicamentos. como, perdón, Para hacer solo un señalamiento. Cuando dices drogas, se trata de medicamentos, ¿no? medicamentos, sí, 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 sí. perdone, No, está aquí bien. se dice drogas indicando medicamentos. Cuando un anciano no recibe sus medicamentos o un inválido no recibe sus medicamentos, pues termina muriéndose. Y aquí encontraron gente que llevaba meses ya muerta en sus apartamentos, que la gente se había olvidado de ellos, que vivían solos, ¿sí? Se encontraron hasta 20.000 personas, imagínense, solamente ahí. Eso en ninguna parte se ha mostrado. Eso no ha salido entre las víctimas. Pero la verdad es que murió mucha gente de esa manera Pregunta, silenciosa, llamémoslo así. pregunta. Nos narras este escenario que es tremendamente triste. A esto se suma, pregunto yo, inseguridad producto de ustedes como ciudad. ¿En algún momento sintieron que podían ser afectados porque llegaba un misil o algo? ¿O era algo que se escuchaba a lo lejos, que pasaba en lugares lejanos? No, no, de ¿Cómo es ninguna esto? manera. No, no. Donetsk, el frente, esas trincheras, pues, las que quedó dividida, pues, el país, ese frente, que nosotros llamamos el frente, pasa a 10 kilómetros, 11 kilómetros de mi casa, inmediatamente detrás del aeropuerto. Yo vivo en el centro de la ciudad y el aeropuerto está a 10 kilómetros de mi casa, ¿ya? Inmediatamente detrás del aeropuerto quedó el frente. Es más, el aeropuerto estuvo pasando de mano en mano como 2 años, ¿sí? Hasta que al fin nos lo quedamos de este lado. Murieron miles de personas ahí, miles de soldados de ambos lados, ¿ya? Pero el frente quedó detrás. O sea, 11 kilómetros, de aquí a 11 kilómetros, cuando estas armas alcanzan 20, 30 y 40 kilómetros, cualquier mortero de estos, pues olvídese, aquí estábamos todos bajo el peligro. En el 2015, el 15 de enero del 2015, mi sobrino, el único sobrino pues que tenía aquí, el hijo de la hermana mayor de mi esposa, falleció a raíz de un misil que cayó en la fábrica donde él trabajaba. Él trabajaba en una fábrica, él era ingeniero eléctrico en un sitio como a 3 kilómetros del aeropuerto, sí, cerca al frente, pero es que ahí la gente vivía, ahí hay barrios donde vive la gente, ahí hay fábricas, en fin, todo como, sí, o sea, mucha gente se quedó, no salió corriendo. Y la fábrica siguió trabajando, él siguió yendo todos los días al trabajo y murieron en total más de 5 o 6 personas por los misiles que cayeron ahí en la fábrica, y mi sobrino entre ellos, ¿sí? Nosotros fue imposible enterrarlo normalmente a él, porque al muchacho, el día que lo íbamos a enterrar, al otro día, al tercer día, seguían cayendo bombas por toda la ciudad. Y nosotros, o sea, del trabajo dieron un autobús, sí, un microbús, para llevar a la gente al cementerio, para acompañarlo. Nadie pensó siquiera en ir. En la misma carroza de fúnebre se fue la madre de él, mi esposa y un primo, y los tres nomás con el chofer fueron a sepultarlo, porque era imposible pedirle a alguien que se subiera a un bus y que atravesara media ciudad, porque caían bombas por todas partes. Entonces, créame que eso a mí me ha afectado personalmente. Desgraciadamente, yo perdí al único sobrino que había aquí y en quien yo confiaba que podía dejar, si era el caso, a la hermana mayor, pues, a su mamá, así. No, o sea, todo el mundo aquí ha sufrido. Era tan grave todo ese enero, ¿sí? Que el 1 de febrero, por cuanto los niños no habían salido a estudiar, ellos terminaron el 30 o el 28 de diciembre, salieron a vacaciones, tenían que volver el 14 o el 12 de enero, pero no volvieron porque era tan grave la situación que decidieron que los niños tenían que estar todos en sus casas mejor a salvo. El día 1 de febrero yo salí con toda mi familia para Moscú, porque era imposible estar aquí. No se podía salir, no se podía trabajar, no se podía estar en ninguna parte. Yo estuve ese mes todavía trabajando y ¿Cuánto por el tiempo es trabajo que de donde tenía, vives a Moscú? bueno, en tren son más o menos 1.100 kilómetros, ¿ya? 1.100 kilómetros. Como de aquí no se puede directamente ir, ¿cierto? Porque obviamente que quedó todo cerrado, entonces teníamos que ir hasta Rostov. De aquí a Rostov son algo más de 200 kilómetros.
y en Rostov en tren hasta Moscú, 1000 y piquito, 1070 creo kilómetros por tren, ¿ya? Pregunta, Eso es una parte de avión. pregunta. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes después de febrero del 2022? Bueno, hubo momentos en que los niños no podían estudiar, como por ejemplo en el 2015, ¿cierto? Ujú. Después ya cuando fueron firmados los acuerdos, hubo otra vez como una tregua y más o menos ya podían ir a estudiar. Luego, sin embargo, mucha gente se fue. Empezó lo que llamo hambre de cuadros, que eso es como la falta de personal, ¿cierto? O sea, mucha gente se fue y no había personal. Por ejemplo, el transporte público estuvo trabajando en un 20-30%. ¿Por qué? Porque no habían conductores, sencillamente, para los buses, para los tranvías, ¿ya? En fin, cosas así. Aquí, afortunadamente, por cuanto vivo en el centro, no hubo problemas de luz ni de agua, pero al principio hubo mucho problema por la comida, porque hubo momentos, cuando empezó el bloqueo sobre todo, en que no había, digamos que había que comprar, pero no había todo lo que tú estás acostumbrado a comprar, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a comprar que esta clase de jugos, que esta clase de café, que esta tipo de... O sea, no había eso, había unas cosas recién traídas de Rusia que nadie sabía que en ese momento traían caras y de mala calidad, porque, o sea, no entiendo por qué. Ya después cambió eso y hoy en día saben que aquí la gente no compra cosas de mala calidad, así sean baratas, ¿ya? Entonces, fue difícil para todo el mundo. Maestros que se iban, los niños no tenían siempre todos los profesores en la escuela, ¿sí? En fin, una cantidad de cosas que afectaron, obviamente, durante todo ese tiempo. Todos los trabajadores de los servicios públicos sufrieron mucho, hubieron muchas bajas, la gente que trabaja en electricidad, porque en el gas, porque estaban siempre afectando todos esos sistemas y muchas veces los mataban francotiradores. Imagínense, llegaban a un pueblito a arreglar la luz eléctrica y estaba a 2 kilómetros, 1,5 kilómetros un francotirador esperando y mataban al que se subía al poste a arreglar la luz o que se subía a arreglar los sistemas de gas. Entonces, todo ese tiempo el pueblo ha estado bajo el fuego ucraniano y han muerto miles de personas. Se considera que murieron alrededor de 5.000 civiles, entre ellos más de 500 niños. Y créanme que es difícil. O sea, aquí todos estamos eh, así no lo quieran reconocer muchos, estamos enfermos psíquicamente. O sea, el subconsciente nos ha cambiado, ¿ya? Entonces, hay niños que yo conozco, niños que han dejado de hablar, niños pequeños que ya no pueden hablar normalmente, que tatarean, ¿sí? O sea, una cantidad de enfermedades psíquicas, ¿ya? Por la afectación de la guerra, niños que no han conocido la paz, ¿ya? O sea, niños que tienen hoy 8 o 9 años y nunca han sabido qué es la paz, ¿sí? Niños que duraron durante algún tiempo, hasta 1, 2, 3 años, viviendo en un sótano, ¿ya? O sea, la afectación para toda la gente aquí en el Donbass ha sido gravísima. El hecho de que ya durante mucho tiempo la gente no podía salir a ninguna parte, tenía que ir hasta Rusia. En Rusia también ponían problemas, ya obviamente desde el 2017 prácticamente eso lo arreglaron para que no tuviéramos problemas para pasar la frontera, para salir del país, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso afectó a muchos. Muchas empresas se cerraron, mucha gente se quedó sin trabajo, tuvo que irse. Entonces, obviamente que es gravísimo que no se vea, que no se sepa en el mundo, Claro, pues es que culpa de no la hay una propaganda occidental. cobertura justa, cuando menos, no hace que los eventos cambien, ¿no? O sea, pasó lo que ha pasado y por mucho que se quiera ocultar, ha pasado. ¿Cómo cambia la Sí, vida de los ustedes? hechos son testarudos. Cierto. Pregunta, ¿cómo cambia la vida de ustedes cuando comienza la ofensiva rusa? ¿Se siente que hay más seguridad o se convierte en una cosa mucho más complicada para ustedes? ¿Cómo cambia la vida para ustedes en ese momento? Bueno, pues aquí hay que entender lo siguiente. Mm, Hasta el momento, desde el momento que se firmó el acuerdo de Minsk número Ujú. 2, ¿sí? Los acuerdos de Minsk 2, hasta el momento en que empezó la ofensiva de la operación especial militar, digamos que casi toda la ciudad, a excepción, digamos que la región más occidental, Petrovsky Rayón se llama, no habíamos sufrido mucho la guerra, en general bastante tranquilo.
tanto así que nadie tenía miedo de salir a la calle en cualquier hora, en cualquier momento, ¿sí? Absolutamente. Durante este año, desde que comenzó la operación especial, eso ha cambiado radicalmente. Y estamos más o menos como en enero del 2015, que la gente casi no sale de la casa, procura hacer todo lo que tenga que hacer desde la casa, por internet. Afortunadamente, nosotros pedimos hasta la comida por internet, prácticamente los supermercados traen la comida a la casa, ¿sí? Se puede pagar con tarjeta, se puede pagar en efectivo, pero te suben hasta el piso tuyo en el apartamento y no hay problema, ¿ya? Entonces, respecto a eso, pues la gente procura no salir de casa porque es muy peligroso. Créeme que el año pasado yo estuve fuera de Dañez durante algunos meses, estuve en Colombia y estando aquí otra vez ya he sido testigo de 5 bombardeos alrededor de mi casa. 5 bombardeos. El año pasado, en diciembre, yo no estaba aquí en casa, yo llegué a final de año, un vidrio de la casa, un vidrio de la cocina, que estamos en un 8.º piso, recibió una esquirla y le atravesó. Las ventanas tienen 3 vidrios, atravesó solamente uno, afortunadamente. Los otros 2 están intactos. Hace 2 semanas hubo un bombardeo, el día de Pascua, aquí es una semana más tarde que en nuestros países. Ese domingo, a las 3:25 de la mañana, nos despertamos por un bombardeo. Más de 20 misiles cayeron alrededor, aquí en el centro. Uno de ellos hizo que las esquirlas rompieran 3 vidrios de mi apartamento. Otro más en la cocina, mentiras, 2. Uno, también un hueco completo, solamente el primer vidrio, afortunadamente. Otro quedó vencido y en la sala. Eso es, a mí, yo estuve de buenas. Muchos vecinos del edificio perdieron muchos vidrios, totalmente. Y más, hubo una persona muerta aquí al frente de la casa que acababan de salir a esa hora de la noche de la misa de gallo, o la misa pues Luis, que pregunta, hay. Así pregunta, que es gravísimo la situación. pregunta, y te dejo en la libertad de decirme que el tema es muy sensible para ti o las reservas que tú quieras. Es difícil. Se entiende que en estos días, cuando menos por la publicidad que hay, es que Ucrania va a iniciar una contraofensiva, la famosa contraofensiva de primavera, que evidentemente los pone a ustedes en una situación muy difícil. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vives o qué sabes? ¿Qué nos puedes compartir? Nárranos solo lo que tú creas que es sano y conveniente para ti. Bueno, pues por una parte, afortunadamente, mis hijos no viven aquí hace 4 años. Ellos terminaron pues la escuela, mi hijo estaba en la universidad, empezó la pandemia, sí, bueno, inmediatamente antes de la pandemia ellos se fueron. Mi hija entró a la Universidad de Moscú, mi hijo estuvo a distancia, digámoslo así, ya terminó la universidad y vive en Moscú. Entonces pues afortunadamente yo por ellos ya no sufro, porque era muy difícil saber que tus hijos están en la calle y puede ocurrir cualquier cosa. Eso es bastante difícil vivir con eso. Ahora pues estoy con mi esposa, ella trabaja aquí, es docente en la universidad, tiene que ir por lo menos una vez a la semana, generalmente una vez es suficiente. Están obviamente todos los estudiantes a distancia trabajando por internet, ¿sí? Estudiando. Entonces, pues digamos que esa tensión existe todo el tiempo, procuramos no salir de casa y entendemos que no estamos a salvo incluso dentro del apartamento. O En la sea, zona en para la que nosotros tú es claro. estás, ¿hay algún tipo de actividad? O sea, ¿se ven gente que pasan uniformados, cañones? ¿O eso pasa lejos de la ciudad donde están ustedes? No, mira, yo vivo en el centro de Donetsk, ¿sí? Esta ciudad, pues, a mí me gusta mucho, me encanta, ¿sí? Es muy bonita, muy limpia, es muy seguro. O sea, aparte de las bombas que caen aquí, no hay atracadores, ni ladrones, ni apartamenteros, ni nada de eso. O sea, no ocurre absolutamente nada de eso, ¿ya? Y por eso, digamos que siempre la he querido, es muy confortable vivir aquí. Sin embargo, nosotros entendemos que al no estar seguros siquiera en casa, ¿sí? Nosotros pues en cualquier momento podemos ser víctimas. Pero que yo vea a alguien aquí uniformado, no. El ejército no está dentro de la ciudad, el ejército está fuera de la ciudad. Ellos tienen aquí varios destacamentos, de unos 6 u 8 creo,
pero están en la parte fronteriza con el frente, llamémoslo así, ¿ya? Y obviamente que si yo veo a algún soldado es porque está de, ¿cómo se dice?, De de Franco. alta, ¿cierto? Sí, y va sin armas, ¿ya? Generalmente vienen aquí al mercado, yo vivo casi frente al mercado central, y vienen porque aquí el mercado central, pues, es un mercado muy particular, muy bonito, entonces, pues, vienen, pues, porque hay muchos de ellos son rusos, ¿sí? Entonces vienen a conocer, ya, a ver, a comprar souvenirs, cosas así, ya, pero de resto aquí no se ven soldados por ninguna parte, o sea, no los hay, ni Pregunto equipos yo, militares, ni nada de pregunto eso. yo, aunque me ha respondido ya de alguna manera esta pregunta. ¿En algún momento nos has dicho, qué hago aquí? ¿Por qué no me vuelvo a Colombia? Bueno, de hecho que la pregunta me la hice en el 2014. Nosotros salimos de aquí corriendo en agosto con mi esposa y mis hijos hacia Italia. Mi hermano vivía allá en Italia y estuvimos ahí hasta octubre, ¿ya? En octubre otra vez se abrieron aquí las escuelas, empezaron a estudiar, aunque debían el 1 de septiembre, pero solamente hasta la segunda semana de octubre empezaron. Entonces mi esposa dijo, bueno, nos vamos para casa. Mi hermano obviamente dijo, aquí están los pasajes para Colombia, váyanse. En Colombia me dijeron, aquí te organizamos donde hay casa, apartamento, escoge dónde quedarte, que aquí vas a vivir tranquilo y no vas a pagar un año mientras que te quedas. Sí, yo quería irme para Colombia, de hecho, con toda la familia. Mi esposa no. Y yo entendí por qué. Aquí estaba su padre, aún estaba vivo, ya. Lo habíamos dejado en la casa de descanso, cerca como hora y media, en un sitio cerca de Krasny Limán, ¿ya? Y ella prometió volver. Y yo entendí que hicimos bien, porque, o sea, mis hijos tenían que terminar de estudiar y para ellos era conveniente estar aquí. Así que nos devolvimos. Claro. Y yo no pensaba quedarme sin mi esposa y sin mis No, hijos. pues, Hoy en día pasa prácticamente lo mismo. Yo no quiero quedarme en Colombia, aunque el año pasado estuve durante 3 veces, viajé a Colombia y estuve un largo periodo, pero mi esposa está aquí y yo tengo que estar junto a ella. has hecho familia ya. Lucho, es muy probable, con toda certeza, que este video lo vean líderes de opinión de las élites latinoamericanas y de otros idiomas también, con toda certeza. ¿Hay un mensaje que tú quisieras entregarles? Sí, claro. De hecho, es muy importante que entiendan que la soberanía de un pueblo ni se compra ni se vende. Te la pueden robar, te la pueden quitar, pero aquellos que la venden no son hijos de su patria, son unos malnacidos. Desgraciadamente los hay entre las élites, ¿ya? Pero la soberanía de los pueblos es lo más importante. La desgracia de Ucrania es que vendió toda su soberanía casi gratis a los intereses de una potencia que lo único que le interesa es acabar con Europa como competidor por los bienes que hay, sí, por los recursos del mundo, que le interesa ayudar a Rusia y que le interesa luchar contra China. No se puede vender la soberanía del país ni los intereses del país. Las élites del país deben estar ahí para proteger los intereses del país, porque ningún país tiene novio, ni esposo, ni esposa. En los países tienen solamente intereses. Y esos son los intereses no de las élites, sino del pueblo. Eso es lo que tienen que entender siempre, porque si no pueden llegar a, desgraciadamente, lo que tenemos aquí, a una guerra sin sentido entre hermanos que acaba totalmente con el país. Y a los pueblos, a la gente que me escucha, le quiero decir, voten por los líderes que consideran que la soberanía del Estado, del pueblo, es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante que hay que decir. Lucho, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Tu testimonio, por el hecho mismo de ser alguien que está viviendo en primera persona estos tristes eventos, tienen un valor inmenso para la humanidad. Te agradezco la valentía porque significa mucho para nosotros, pero también sé que significa una situación complicada para alguien como tú allá. Y esperamos, por el bien tuyo, de tu familia, que esto se resuelva lo antes posible. Cuídate todo lo que sea necesario. Desde aquí queremos mandarte un abrazo inmenso y esperamos que en otro momento podamos conversar. Lucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos Muchísimas gracias para ti. con esta expresión en el quechua milenario.
en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.